Daremos inicio al módulo 6, discusión de casos clínicos, a cargo del licenciado Douglas Delgado, la licenciada Alexandra Santana y el licenciado Lisandro Martínez. Discusión del caso. El cáncer de mama metastásico a la pleura es una causa frecuente del derrame pleural maligno. Aproximadamente de 7 a un 11% de los pacientes con cáncer de mama desarrollan esta complicación. El análisis del líquido pleural permite diferenciar entre el derrame maligno y uno secundario a otras causas, como infecciones o insuficiencia cardíaca. En este caso, la inmunohistoquímica es clave para confirmar el origen mamario y los marcadores como receptores de estrógeno y progesterona. En el tratamiento incluye manejo sistemático, toracocentesis, pleuróresis y terapia sistémica dirigida al cáncer metastásico. ¿Cuál de las causas más probables del derrame pleural está en la paciente? Insuficiencia cardíaca, tuberculosis, carcinoma metastásico o neumonía. 2. ¿Qué marcador inmunohistoquímico es más relevante en el caso? ¿El HER2, receptores hormonales, el Ki-67 o el P53? Tercera pregunta. ¿Cuál es un síntoma típico asociado con el derrame pleural maligno? Hipertensión arterial, disnea, hemóptesis, cianosis central. Cuarta pregunta. ¿Qué intervención es adecuada para el manejo sistemático del derrame pleural? Pleuródesis, tratamiento de antibiótico, inmunoterapia inmediata o quimioterapia intrapleural. Última pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes con cáncer de mama desarrollan derrame pleural metastásico? 1 a 3%, 7 a 11%, 15 a 20% o 25 a 30%. Segundo caso clínico. Anamnesis. Paciente masculino de 72 años, motivo de consulta, tos persistente, pérdida de peso o intencionada y hemóptesis leve. Antecedentes personales, tabaquismo intenso durante 40 años por paquete, sin antecedentes oncológicos conocidos. Hallazgos clínicos, disminución del murmullo vesicular en el hemitórax izquierdo, TC de tórax, masa pulmonar izquierda con derrame pleural asociado. Citología del líquido pleural. Observamos células malignas compatibles con carcinoma de células pequeñas, confirmado por tinción positiva de sinactofisina y cromogranina. La discusión del caso. El carcinoma de células pequeñas de pulmón representa aproximadamente el 15% de los cánceres de pulmón y es altamente agresivo, con alta incidencia de metástasis a pleura. La identificación citológica del derrame pleural es crucial para un diagnóstico y estadificación, ya que la presencia de células malignas indica enfermedad en el estadio avanzado. El tratamiento incluye quimioterapia sistémica y en algunos casos radioterapia paliativa. La detección temprana es difícil debido a la presentación insidiosa o factores de riesgo, como el tabaquismo, son determinantes en el desarrollo. En el desarrollo del carcinoma de células pequeñas de pulmón. Cuestionario a resolver. Primera pregunta. ¿Cuál es el principio del factor de riesgo para el carcinoma de células pequeñas de pulmón? A. Exposición a radiación. B. Infecciones
recurrente, C, tabaquismo, D, historia familiar del cáncer. Segunda pregunta. ¿Qué marcador inmunistoquímico es característico del carcinoma de célula pequeña? Cromogramina, HER2, receptores hormonales o P53. Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es común en pacientes con carcinoma de células pequeñas avanzado? Hipoxemia severa, derrame pleural pequeño, maligno, estenosis traqueal o neumotórax espontáneo. Pregunta 4. ¿Qué características distingue del carcinoma de células pequeñas? Alta tasa de curación con cirugía, crecimiento lento y localizado, alta agresividad y metástasis temprana y resistencia a la quimioterapia. Última pregunta. ¿Qué porcentaje de cáncer de pulmón corresponde al carcinoma de células pequeñas? Un 5%, B 15%, C 30% y D 5%. Bueno, con esto damos conclusión al módulo número 5 del curso de citopatología oncológica del líquido pleural. Ha sido un placer realmente estar con ustedes y estamos siempre a su disposición para los siguientes cursos o talleres, a disposición para seguir actualizando conocimientos en citomorfología oncológica. Un placer, hasta luego. Saludos a todos, un gusto estar en este espacio con ustedes. Quien les habla Alexandra Santana, licenciada en citotecnología, especialista en gerencia estratégica. Voy a comentarles un poco acerca del caso clínico número 3. Este se refiere a un paciente masculino de 68 años de edad, ex trabajador en industria de construcción, con exposición al asbesto por más de 30 años. Su procedencia es de zona urbana, fecha de ingreso 10 de diciembre de 2024. El paciente consulta por disnea progresiva de 3 meses de evolución, asociada a dolor torácico difuso de intensidad moderada, sin relación con el esfuerzo físico. Refiere pérdida de peso de 6 kilogramos en los últimos 2 meses, astenia y tos seca persistente. No refiere fiebre ni hemóptisis. Entre sus antecedentes médicos consta con hipertensión arterial controlada, sin neoplasias previas. Antecedentes ocupacionales consta de un trabajo durante más de 30 años en demolición de edificios y manejo de materiales con asbesto. En los exámenes de laboratorio de imágenes realizados se consta con radiografía de tórax, en donde se evidenció derrame pleural derecho masivo, engrosamiento pleural difuso con patrón nodular en hemotórax derecho. En la tomografía de tórax con contraste se evidencia derrame pleural masivo con engrosamiento pleural nodular circunferencial, engrosamiento mediastínico asociado, ausencia de lesiones parenquimatosas pulmonares. En la toracocentesis, el líquido pleural se evidencia cero hemático, exudativo, con glucosa de 50 miligramos por decilitro. La lactato deshidrogenasa se observó elevada con 800 unidades internacionales por litro, proteínas de 4.5 gramos por decilitro. En la citología del líquido pleural se observaron abundantes células mesoteliales atípicas organizadas en patrones papilares y tridimensionales, núcleos agrandados con cromatina granular, nucleolos prominentes y pleomorfismo nuclear, citoplasma denso, vacuolado, con bordes claros. No se observan elementos linfoides reactivos. En la inmunohistoquímica del líquido pleural se observó la positividad para calretinina, WT1 y citoqueratina 5 y 6, observándose también la negatividad para TTF1 y CEA, descartando así el carcinoma pulmonar metastásico. Este cuadro clínico del paciente, asociado a los hallazgos imagenológicos y citológicos del líquido pleural, es altamente sugestivo de mesotelioma maligno pleural epitelioide. La citología muestra células mesoteliales atípicas con patrones papilares pleomorfismo nuclear y características compatibles con una neoplasia mesotelial. La inmunohistoquímica confirma la naturaleza mesotelial del tumor
descartando otras entidades como adenocarcinomas metastásicos. El antecedente de exposición al asbesto refuerza el diagnóstico, siendo este el principal factor de riesgo para el desarrollo del mesotelioma maligno. Se recomienda biopsia pleural para confirmar el diagnóstico y evaluación para manejo oncológico y cuidados paliativos. Muy buenas tardes. Soy Lisandro Martínez, licenciado en citotecnología, con cursos especializados en citopatología ginecológica, glándula mamaria, microbiota y en el área prehospitalaria. Hoy vamos a abordar un caso clínico citopatológico con un diagnóstico de carcinoma ductal de mama con metástasis en líquido pleural. Cuando hablamos de lesiones metastásicas, tenemos que tener presente que se pueden dar de dos formas. A nivel de lo que sería por continuidad, cuando la lesión tumoral rompe la membrana basal del órgano huésped, por decirlo así, y se disemina a lo que sería un órgano vecino o un órgano cercano a donde se encuentra la lesión. Y la segunda forma de metástasis es por diseminación. Cuando hablamos por diseminación nos referimos a órganos vecinos o órganos distantes a través de lo que sería la linfa o los vasos sanguíneos, las lesiones tienden a diseminarse. Esto siempre está dado por la oncoangiogénesis o la formación de vasos sanguíneos oncológicos o oncóticos. Eh, Siguiendo con el caso, siguiendo también con lo del caso, cuando hablamos de lesiones metastásicas, también podemos ver que se le deben realizar exámenes complementarios. Estos deben ser como marcadores tumorales o inmunohistoquímica, que nos ayuda a determinar los tumores primarios o el lugar de origen del tumor. Esto se realiza con el fin de ofrecerle al paciente una terapia dirigida y para determinar si este tumor está relacionado con los niveles hormonales del paciente. Si es así, podemos hacer énfasis en lo que serían los tumores de la glándula mamaria. Por lo general, muchos tipos de carcinoma ductal están asociados a lo que serían los niveles de estrógenos en el paciente. Cuando se determina que la lesión es estrogénicamente activa, al paciente se le hace una reducción o en este caso se le inhiben los niveles de estrógeno, lo que proporciona al paciente un mayor pronóstico referente a estos tumores. Ahora volvamos al caso clínico. Vemos que en los datos de identificación del paciente es femenino de 56 años de edad, que tiene una ocupación en docencia primaria, es casada y reside en la zona urbana. Su fecha de ingreso fue en el 10 de diciembre de este presente año. En su anamnesis nos refiere un incremento del volumen de la mama derecha desde hace 8 meses, concomitante de dolor intermitente no relacionado con su ciclo menstrual en los últimos 3 meses. Presentó pérdida de peso no intencionada de 8 kilogramos, vamos a decir relativamente de 8 kilogramos, fatiga constante y disnea progresiva. Esta empeoró en las últimas semanas. Sus antecedentes familiares no reflejan cáncer de mama o de pulmón. Sin embargo, su madre padeció de cáncer gástrico a los 60 años. En sus antecedentes clínicos relevantes, podemos ver que tiene hipertensión arterial diagnosticada hace 5 años. Podemos decir que está controlada. Vemos su menopausia, fue a los 52 años. Aquí debemos hacer énfasis y preguntar a la paciente si ella está bajo tratamiento hormonal y si ha ido a sus consultas ginecológicas eh, de rutina. También vemos que no es fumadora ni ingesta habitual de alcohol. Podemos decir que en la clínica o a nivel clínico siempre solemos relacionar lo que son los antecedentes familiares con los antecedentes personales del paciente. Nos ayuda a determinar
o a tener un mayor amplio conocimiento en lo que podría ser la enfermedad o padecimiento que tenga el paciente. Eh, Ahora volviendo al tema, volviendo a lo del caso, vemos que la paciente nos dice que en su familia no padecieron ni de cáncer de mama ni de pulmón. Por lo general estos cánceres son los más comunes en mujeres y en hombres y tienden siempre a ser a nivel genético. Es decir, que si la madre padece de cáncer de mama, un 60% la hija puede padecer de cáncer de mama. Vemos que su motivo de consulta es a través de lo que sería la disnea progresiva y el dolor pleurítico derecho. En este momento tenemos que preguntarle a la paciente si en el momento en que ella se encuentra de cúbito ventral o de cúbito dorsal, siente asfixia o dolores punzantes. Porque cuando nos hablan de dolores pleuríticos, nos tenemos que tenemos que ver que están asociados a lo que sería colapsos pulmonares, colapsos del pulmón, derrames pleurales, pleuritis, em, entre otras patologías asociadas. Eh, Igualmente, la paciente nos llega con lo que sería exámenes de laboratorio e imagenológicos. Exámenes de laboratorio o también conocidos como exámenes paraclínicos. Vemos que su mamografía es bilateral y fue realizada en septiembre del presente año. Su mama derecha muestra lesión especulada de 4,2 centímetros en el cuadrante supraexterno, clasificada como BIRAC 5, con calcificaciones pleomórficas asociadas. Cuando hablamos de un BIRAC 5, determinamos que es una lesión altamente sospechosa de malignidad, la cual se le debe realizar un procedimiento. Este procedimiento puede ser una punción aspiración con aguja fina, una PAF, o una punción aspiración con aguja gruesa, una VAC. Esto con el fin de determinar si la lesión es benigna o es maligna. Como vemos también, nos dice que tiene calcificaciones pleomórficas asociadas, es decir, que al nivel de la lesión nodular se encuentran pequeñas zonas blanquecinas que están calcificadas. En ese contexto podemos decir que estas lesiones, por lo general, son malignas. Al nivel de lo que sería la ecosonografía mamaria, que se la realizó en octubre del presente año, vemos que nos habla de una masa hipoecoica irregular con márgenes mal definidos, una vascularización aumentada en el Doppler color. Cuando nos habla de una imagen hipoecoica, nos hace referencia a una baja captación de las ondas ultrasónicas, a diferencia de las que son hipercoicas, que tienen una mayor captación de las ondas de ultrasonido. Esta, las lesiones hipoecoicas o de masas hipoecoicas son generalmente quísticas, es decir, que están rodeadas por una membrana, por decirlo así, o por una pared cortical, vamos a determinarla así, una pared, y su interior está lleno de un líquido, o sí, de un líquido, es decir, que son lesiones quísticas. Vemos también que tiene una vascularización aumentada en el Doppler. Eso quiere decir que tiene angiogénesis. Cuando hablamos de angiogénesis, nos determina que tiene una formación o una nueva formación de vasos sanguíneos que están circundantes a lo que sería el nódulo. Y este se va a conectar o a unir a lo que sería un vaso cercano, del cual va a disminuir los nutrientes que van a ir hacia los tejidos adyacentes. Tiene también presencia de ganglios axilares sospechosos. ¿Por qué nos dice que son sospechosos? Los ganglios son sospechosos cuando tienen un incremento mayor a 1 centímetro de su diámetro en lo que sería la zona cortical. Es decir, los ganglios en su corteza
están agrandados. Acordémonos que el ganglio se divide de tres formas: corteza, paracorteza y pared. La radiografía torácica nos habla que tiene un derrame pleural moderado, con un colapsamiento pulmonar parcial en el segmento basal posterior derecho. Cuando nos habla de un colapso pulmonar en el segmento basal posterior derecho, si nos vamos a anatomía, la cavidad torácica, en lo que sería al nivel pulmonar derecho, está dividido en tres segmentos: el lóbulo superior apical, el lóbulo medio y el lóbulo inferior o posterior. Vemos que la lesión derrame pleural está ubicado hacia el nivel posterior, es decir, que el paciente, estando de cúbito ventral, su dificultad respiratoria va a disminuir. Sin embargo, de cúbito dorsal o de cúbito lateral, esta puede aumentar. También nos revela un estudio de tomografía torácica con contraste, donde nos revela derrame pleural masivo con engrosamiento de pleural nodular sospechoso de malignidad, lesión pulmonar periférica de 2,5 centímetros de diámetro en el lóbulo superior derecho. Cuando nos centramos aquí en la tomografía con contraste, vemos que tiene lesiones nodulares en la pleura o una lesión nodular en la pleura y en el pulmón. Sin embargo, esta está en el lóbulo superior o al nivel apical en la parte superior del pulmón. Aquí podemos mencionar que pudiese corresponder a una lesión de estirpe pulmonar. Sin embargo, si nos vamos a los antecedentes familiares, nos dice que la paciente no es ni fumadora ni su familia ha padecido de cáncer pulmonar. Sin embargo, por un estudio de contraste, no se puede determinar si el tumor es primario pulmonar o metastásico. A la paciente se le deben realizar estudios diagnósticos. Entre estos estudios diagnósticos está lo que sería una biopsia o una PAF. Aquí vemos que a la paciente se le realizó una punción aspiración con aguja fina, una PAF, de la glándula mamaria en noviembre de 2024, con un diagnóstico de células ductales atípicas con pleomorfismo nuclear acentuado, hipercromancia, nucleolos prominentes y figuras mitóticas atípicas. Cabe destacar que las lesiones de tipo mamario se clasifican de muchos tipos. Tenemos las axinares, las lobulares, las ductales. Las ductales se pueden clasificar en sólidas o carcinoma ductal sólido, mixto, entre otros. Cuando hablamos de una ductal sólida, hablamos de lesiones donde las células ductales se van a encontrar en pequeños grupos y generalmente van a estar aisladas con estas características de malignidad y con un incremento en lo que sería la mitosis atípica. La paciente también vemos que se le realizó una toracocentesis en diciembre de 2024, es decir, que se le extrajo un líquido pulmonar serohemático. Y la citología nos arrojó linfocitos reactivos escasos y células epiteliales malignas en grupos tridimensionales y sueltas, con pleomorfismo nuclear, nucleolos prominentes, cromatina densa y mitosis atípica. Cuando hablamos de una lesión que nos dice células tridimensionales o sueltas, con pleomorfismo nuclear, estamos hablando de una lesión, en este caso, glandular, pero no nos determina que sea diagnóstica de la mama ni del pulmón. Tenemos que hacer énfasis ahí, nos está diciendo únicamente que es una lesión maligna dispuesta en grupos
en grupos tridimensionales y sueltas, con pleomorfismo. Además, se identifican heteroatipias morfológicas, con células mesoteliales atípicas, sugestivas de compromiso neoplásico secundario. Cuando hablamos se identifican heteroatipias, es decir, que vemos que las atipias no son únicamente de una sola célula, sino que son de todas las células. Esto puede conllevar a implantación de una lesión primaria en una zona secundaria, lo que va a conllevar alteración citomorfológica de las células de las células de esa zona. También vemos que se le realizó una inmunohistoquímica de mama y de pleura. A nivel de la mama, vemos que tiene receptores hormonales positivos, ER a 90% y PR al 80%, y un HR2 negativo. Como les estaba hablando desde el inicio, los tumores mamarios siempre son susceptibles a los niveles hormonales. El ER o receptor estrogénico podemos ver que está en una frecuencia del 90%. El PR o receptor de progesterona tiene un porcentaje del 80%. Y el HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, está reducido, es decir, está negativo. Podemos determinar que es un tumor relacionado con lo que sería el estrógeno. Y son tumores que por lo general, determinado también su grado de avance, son de un diagnóstico, por decirlo así, favorable para el paciente. Sin embargo, hay que determinar también el nivel de avance de esta lesión. Podemos seguir viendo que es a nivel de la pleura. Vemos que dice células epiteliales malignas positivas, con lo que sería con el K7 y el GATA3, y negativas para la calretinina y la WT1, confirmando origen mamario. ¿Qué podemos ver aquí? Si hacemos énfasis, vemos que la citoqueratina 7, que es la queratina, que es la citoqueratina que se expresa en lo que sería en la arquitectura de la célula a nivel citoplasmático, está positiva, es decir, que tiene alteración de lo que sería la citoestructura de la célula. Y la GATA13, que son proteínas de membrana, de reconocimiento de membrana, también están alteradas. Y lo que sería el Wilms tumor, las proteínas de tumor expresadas por Wilms son negativas. Esto también nos puede determinar que el tumor es de origen mamario. ¿Por qué? Como vemos, lo que es las lesiones pronunciadas por los expresores de marcador tumoral, en este caso la calretinina, es una proteína que se une al calcio y que tiene diversas funciones celulares. Entre ellas participa en la detección detección celular y la apoptosis, modular la excitabilidad neuronal y expresarse en el sistema nervioso central y periférico y en muchos tejidos normales y patológicos. Es un marcador que nos ayuda a determinar mesotelioma, especialmente el tipo epitelial, enfermedades de Hurshik, algunos cánceres de ovario y de testículos, tumores melioblásticos, quísticos o sólidos y neoplasia suprarrenal y corticales. En este caso, al estos dos ser negativos y los ER y PR positivos, vemos que el tumor no está relacionado con la pleura, sino con la mama. Ahora bien,
Hablemos de la discusión. ¿Por qué es importante determinar este tipo de material o utilizar marcadores tumorales en inmunohistoquímica para determinar el origen primario y secundario de las lesiones? Este presente caso corresponde a un cáncer de mama con metástasis pleural. Estos hallazgos citomorfológicos del líquido pleural muestran una población celular heterogénea, con características de malignidad como pleomorfismo nuclear y mitosis atípicas, compatibles con un carcinoma metastásico de origen mamario. Veamos a nivel inmunohistoquímico qué quiere decir esto. Que la positividad de PARA-CK7 y GATA3 corroboran el origen mamario, descartando un mesotelioma maligno primario, ya que no hay expresión de los marcadores mesoteliales como la calretinina o el WT1. El compromiso pleural en el contexto de este carcinoma avanzado es frecuente, siendo un marcador de enfermedad avanzada y de mal pronóstico. Los estudios imagenológicos complementarios como la tomografía de tórax permiten visualizar el patrón nodular pleural característico de metástasis. ¿Por qué siempre estas lesiones, al hacer metástasis pleural y pulmonar, su pronóstico no es favorable? Dispuesto que por lo general siempre van a ser estas lesiones metastásicas siempre van a ser mixtas, tanto a nivel de metástasis por continuidad como de metástasis por diseminación linfática y vascular. Cuando el tumor estaba muy avanzado y tiene mucha neoformación de angiogénesis, tienden a diseminarse por vascularización, llegando no solo a los órganos cercanos, sino también a los órganos diana, aquellos que estén susceptibles a cualquier tipo de lesión. Abordando también lo demás, podemos concluir que el carcinoma ductal infiltrante de mama puede presentarse con complicaciones como derrames pleural maligno. Como estábamos hablando, se puede complicar porque el tumor hace lo que es una metástasis por continuidad, se aloja en la pleura parietal o visceral y empieza a generarse un incremento del líquido pleural entre ambas capas y conlleva lo que es un derrame pleural y un colapso pulmonar, lo que va a determinar en el paciente una disnea leve o severa. A nivel citológico podemos decir que la citología pleural es una herramienta clave para el diagnóstico, permitiendo la identificación de las células malignas de origen mamario en una muestra de líquidos pleurales. ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta que en la citomorfología o en la citología normal de un líquido pleural, por lo general siempre se van a ver reactivas y van a evidenciar células epiteliales, no células glandulares. En este caso, como ya abordamos en el caso clínico a nivel de citopatología, nos habla de una estructura tridimensional en grupos, es decir, que podríamos hablar de rosetas, axinos o mórulas, típico de lesiones glandulares. Y la pleura como tal, aunque ella misma segrega su líquido pleural, no es una glándula como tal, sino que es un tejido epitelial plano simple. Por ende, no deben observarse estructuras glandulares de tipo roseta, acinos, mórulas. La inmunohistoquímica
es determinante para diferenciar entre metástasis de carcinoma mamario y otras patologías pleurales como el mesotelioma maligno. Como hemos venido abordando progresivamente en este caso clínico, la inmunohistoquímica es un método de avanzado diagnóstico que nos ha permitido determinar los orígenes, tanto primarios como secundarios, de las lesiones tumorales. En este caso, los marcadores tumorales son de coayuda para determinar tipos de cáncer mamario que nos provee, o al nivel clínico, nos da una mayor impresión diagnóstica del tratamiento que se le debe aplicar al paciente. Por ende, también nos descarta que las lesiones sean de ámbito pulmonar o pleural. Sin embargo, el pronóstico de las lesiones metastásicas de glándula mamaria tienden a tener regresión y no son de muy buen pronóstico para los pacientes que los padecen. Por último, tenemos que la paciente debe ser manejada de forma multidisciplinaria, incluyendo oncología médica y cuidados paliativos, dado el pronóstico reservado. ¿Por qué? Una vez que se determina el tipo de lesión, se deben abordar multidisciplinas, en este caso, oncología quirúrgica, oncología clínica y entre otras disciplinas médicas, para brindarle un pronóstico, un mayor pronóstico favorable a la paciente. En este caso, podemos determinar que los pacientes que paseen este tipo de lesiones, como hemos venido hablando, sus pronósticos no son muy favorables. Sin embargo, se deben abordar las multidisciplinas para poder brindarle unos cuidados paliativos muy esenciales a la paciente y que se sienta conforme a los avances del, se sienta conforme con los avances médicos y por ende poder brindarle una mayor, este, un mayor bienestar a la paciente. Sin embargo, tenemos que tener presente que para poder realizar este tipo de diagnósticos hay que estar manejando a nivel de lo que es la vanguardia médica en los estudios complementarios, haciendo énfasis en lo que sería la inmunohistoquímica y marcadores tumorales. Son el primer medio de diagnóstico para poder dirigir o hacer tratamientos dirigidos y, eh, como les digo, hacer, aparte de tratamientos dirigidos, tratamientos hormonales. En este caso, si el paciente presenta tal lesión que sea hormonalmente activa, al suprimir las hormonas, los tumores siempre tienden a reducirse, lo que es favorable para muchos pacientes. Puedo hablarles también de otro caso de una paciente de 76 años de edad con un cáncer ductal infiltrante de muy mal pronóstico, con retracción del pezón. Se puede hablar también de una enfermedad de Piaget. A la paciente se le aplicó inmunohistoquímica y se observó, como en este caso, que el tumor era, era susceptible a lo que era el estrógeno. A la paciente se le hizo una hormonoterapia donde se redujeron los niveles de estrógeno y el tumor se le redujo. Era un tumor de 6 por 6 por 7, es decir,
6 de ancho, 6 de largo y 7 de profundidad. El tumor estaba alojado en el cuadrante supero-interno, oscilando a la área infero-interna y en el nivel, está ubicado en el nivel areolar, con retracción del pezón. Bueno, espero que sigan avanzando en sus estudios diagnósticos y